En tanto, la Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos rechazó este jueves que en una eventual aprobación de ese estado de emergencia de 45 días, el gobierno vuelva a cerrar sus negocios, en los que aseguraron que más de 1 millón de empleados ya han perdido sus puestos como consecuencia de las pasadas restricciones. Urelín Montero nos tiene más. Aunque aclararon que ante la situación que vive el país con el aumento de defunciones y nuevos contagios de coronavirus que han puesto al borde del colapso los centros hospitalarios a nivel nacional, están de acuerdo con que el gobierno tome medidas al respecto, advirtieron que no favorecen que el Estado vuelva a cerrar sus negocios. Recordarle que ya viene un nuevo gobierno y creemos prudente que ya esas decisiones debería tomarlas el nuevo gobierno y no este gobierno presente. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo que en ninguna medida se vuelvan a cerrar nuestros negocios. Explicaron que con las disposiciones que tomó el presidente Medina desde el mes de marzo hasta la primera fase de la desescalada, más de 1 millón de trabajadores de pequeños negocios filiales a su gremio perdieron sus puestos de trabajo y que aunque aún no quiebran, más del 50% de sus miembros ha tenido pérdidas económicas significativas. La Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos denunció hoy. Ahora, por tu reporte, de su lado, la Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos advirtieron la solicitud del Poder Ejecutivo de retomar el estado de emergencia por un periodo de 45 días y restablecer las medidas de control de movilidad para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus ha sido bien recibida por los empresarios. Sin embargo, asegura no estarán dispuestos a volver a paralizar sus operaciones. Recordarle que ya viene un nuevo gobierno y creemos prudente que ya esas decisiones debería tomarlas el nuevo gobierno y no este gobierno presente. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo que en ninguna medida se vuelvan a cerrar nuestros negocios. La Federación Nacional de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios señala, parte de sus empresas afiliadas no se han levantado de la primera paralización y sostienen los empleados también han sido afectados. Nosotros calculamos que cerca de 1.100.000 pequeños empleados de las pequeñas empresas fueron a la calle desde que comenzó la pandemia. La mayoría están trabajando a media capacidad. Representantes de los comercios manifestaron la situación de las empresas en su demarcación es precaria. Porque tenemos deudas ahora mismo, muchos de nuestros afiliados están al borde de la quiebra, están al colapso. Realmente no ha sido en absoluto efectivo. Por otro lado, los comerciantes solicitaron al presidente electo Luis Abinader y a las autoridades designadas que a partir del próximo 16 de agosto se formalicen más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Estos comerciantes manifestaron sentirse optimistas que durante el próximo gobierno su sector se afianzará, como les prometiera en campaña el presidente electo Luis Abinader. En Santo Domingo, República Dominicana, Gisette Bueno, Noticias, Telemicro. Y la Federación Nacional de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos expresó este jueves que confía en que el gobierno de Luis Abinader se solucionará los males que han golpeado a ese sector en los últimos años. Según explicaron, a pesar de las inversiones realizadas por el gobierno, más de 1 millón de MIPYMES continúan en la informalidad por el alto cobro de los impuestos. En la República Dominicana existe cerca de 1,5 millones de MIPYMES. Sin embargo, formalizado existen menos de 400,000 MIPYMES. Es decir, que hay más de 1 millón de MIPYMES que viven de informal. Eso significa, señoras y señores, que esa informalidad lo exenta a ellos de obtener cualquier préstamo, no le da facilidad de obtener contratos del gobierno, justamente porque son informales. Y gracias por acompañarnos, informan Yamel Canal y Jessica Hasbun. Puesto que más de 1 millón de empleados de pequeños salones de belleza, ferreterías y otros negocios perdieron sus puestos de trabajo durante la cuarentena, la Federación Nacional de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios rechazó este jueves que una eventual aprobación del estado de emergencia por 45 días, como lo solicitó el Ejecutivo, se convierta en una nueva prohibición de las operaciones de estos establecimientos. Urelín Montero nos tiene los detalles desde la avenida Los Próceres. Buenas tardes, Urelín. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Aunque aclararon que con la situación que vive el país, con el aumento de defunciones y nuevos contagios de coronavirus que han puesto al borde del colapso los centros hospitalarios a nivel nacional,
están de acuerdo con que el gobierno tome medidas al respecto, mas no así con que vuelvan a cerrar sus negocios. Recordarles que ya viene un nuevo gobierno y creemos prudente que ya esas decisiones debería tomarlas el nuevo gobierno y no este gobierno presente. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo que en ninguna medida se vuelvan a cerrar nuestros negocios. Explicaron que con las disposiciones que tomó el presidente Medina desde el mes de marzo hasta la primera fase de la desescalada, más de 1 millón de trabajadores de pequeños negocios filiales a su gremio perdieron sus puestos de trabajo y que aunque aún no quiebran, más del 50% de sus miembros ha tenido pérdidas económicas significativas. Yo creo que con el tiempo que se duró cerrado, en nuestro país, si las leyes se hubiesen cumplido como las disposiciones, nuestro pueblo había estado sano. Hicieron la propuesta de que el gobierno mantenga abiertos sus establecimientos con el cumplimiento de los debidos protocolos sanitarios y de distanciamiento social. Hicimos un fondo y compramos suficiente mascarilla para repartirla a nuestros afiliados para que no acepte ningún cliente sin mascarilla en su negocio. También vamos a tener disponibles los gel necesarios para que ningún cliente entre en negocio sin poderse untar el gel que requiere el protocolo de salud. Y a propósito del tema económico que usted menciona, Ricardo, la Federación Nacional de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios Dominicanos, ya que ellos aseguran que si el gobierno vuelve a cerrar sus negocios, van a tener que prescindir de algunos empleados y aseguraron que hay más de 1 millón de empleados que ya perdieron sus puestos como consecuencia de las pasadas restricciones. Vamos a escuchar lo que dijeron estos actores del sector económico del país. Recordarles que ya viene un nuevo gobierno y creemos prudente que ya esas decisiones debería tomarlas el nuevo gobierno y no este gobierno presente. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo que en ninguna medida se vuelvan a cerrar nuestros negocios. Ricardo, opiniones encontradas entre los grandes empresarios y los más pequeños. Bueno, mire, Rosa, las empresas, los negocios, el comercio, estamos clarísimos que no soporta un cierre, que sería una debacle total. Pero tenemos que usar mucho la razón, porque ya los negocios y esos comerciantes están hablando por una situación que es apremiante para ellos, ¿no? Sus deudas, sus compromisos, sus créditos, sus empleados, su productividad en el suelo. Entonces, ¿cómo conciliar, Rosa, y armonizar medidas en un país con una falta de disciplina tan grande y un comercio que no aguanta más aplazamiento? Nos damos cuenta de la necesidad que había desde el inicio de llamar a una cumbre encabezada, dirigida, liderada por el presidente de la República. Ahora nos damos cuenta de que esto era factible, era razonable, y creo que el presidente entrante deberá hacer lo que no hizo el saliente, convocar a todo el mundo sin excluir a nadie, trazar una sola línea uniforme de control, disciplina, regulación y de las medidas sanitarias que habrá de asumirse, repito, de manera total en el país.